Vamos a abarcar 3 temas nefrológicos ahora. Vamos a tratar de que sea lo más simple, lo más sencillo y que sea lo más claro, ¿no? Lo más didáctico. Una de las formas de enfocar las patologías renales son en base a la estructura renal que se está comprometiendo, ¿ya? Y en ese sentido, uno puede clasificar las enfermedades glomerulares de acuerdo a la estructura que se haya comprometido en problemas de glomérulo, problemas de túbulo, de intersticio o de vasos sanguíneos, ¿ya? Si uno se acostumbra, ejemplo, a esta metodología, uno ya debe tener todos los conceptos básicos bien introducidos en la mente, y ante cualquier problema nefrológico que enfrenten, hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está la lesión? ¿Está en el glomérulo, está en el túbulo, está en el intersticio o está en la vasculatura? Y en esa forma se van a acercar lo más que puedan al diagnóstico, ¿no? Y sus posibilidades diagnósticas se van a reducir y va a mejorar su capacidad diagnóstica. Entonces, uno de los temas que vamos a ver ahora, entonces, van a versar sobre patologías que afectan al glomérulo. Y para hablar de glomérulo, primero tendríamos que hacer entonces un pequeño análisis, un recordatorio de la anatomía del glomérulo, pues, ¿no? Acá eso ya es elemental para ustedes, ¿no? Eso ya es bien conocida, la estructura del glomérulo. ¿Cómo es la histología? ¿Cómo se ve en la histología un glomérulo normal? Pero este es un glomérulo normal. Miren la celularidad, las células, las asas capilares, esa patencia de esas asas, ¿no? Esas asas amplias por donde va a circular la sangre para permitir la filtración glomerular, que es la función principal que se realiza acá en el glomérulo. Entonces grábense bien esta imagen normal de un glomérulo, ¿no? Y estas células están formadas por células endoteliales, células mesangiales, las células del epitelio o podocitos, esas 3 básicas fundamentalmente. Y este es con otra coloración para ver mejor las membranas basales. Igualmente, acá lo principal es esta celularidad, que es lo normal, y esas luces vasculares que son lo suficientemente amplias para permitir un buen flujo sanguíneo y una buena función glomerular. Este es un esquema de una porción del glomérulo. Este es su mesangio, las células mesangiales, alrededor del cual, formando el mesangio a manera de un eje, están las asas capilares. En estas asas capilares, acá está la luz capilar, acá hay una hematíe, este es la célula, este es el endotelio, un endotelio característicamente, como lo es en el glomérulo, un endotelio fenestrado, la membrana basal, y acá está el porocito, ¿no? Con sus procesos pedales. Entonces, ese es lo elemental de un glomérulo. Y acá con la microscopía electrónica nos permite ver más al detalle lo que sucede a nivel de esta membrana, que es lo que se llama la membrana de filtración, porque ahí a ese nivel se va a producir la filtración glomerular, que es el primer paso en la formación de la orina. Entonces tenemos acá la membrana basal glomerular, su porción gruesa, una porción rala externa, la porción rala interna. Esta contacta con el endotelio fenestrado de estas células endoteliales. Acá están los pericelos, ¿no? Todo este es el podocito, este es el espacio urinario, ¿ya? El espacio urinario, y aquí esta flecha señalando estos diafragmas que se llaman
diafragmas de hendidura, a través del cual se va a filtrar la orina. Acá una de las cosas principales que hay que conocer y que se está remarcando en esta diapositiva es la presencia de cargas eléctricas. La membrana basal o esta membrana capilar glomerular se caracteriza por tener carga eléctrica negativa, y esa está dada por la composición de los componentes de la misma membrana basal por un endocálix que rodea a todo el endotelio fenestrado, que también tiene carga negativa, y también cargas negativas que están a nivel de estos diafragmas de hendidura. Entonces, carga negativa. Y eso va a ser uno de los mecanismos más poderosos para impedir la filtración de proteínas. Como las proteínas circulantes, sobre todo la albúmina, tiene carga negativa, se va a repeler con estas cargas negativas, y eso va a impedir que se filtren esta albúmina hacia el espacio urinario. Por supuesto, también otros factores que intervienen en la limitación de la filtración de proteínas de la sangre hacia el espacio urinario son el tamaño de los poros, y la forma también de esos poros, ¿no? Bueno, cuando se presenta una enfermedad glomerular, se va a producir daño de esa pared capilar glomerular, de diferentes grados. Eso va a depender de la intensidad, ¿no?, de la severidad de la noxa que afecte a esta membrana basal, a esta membrana capilar glomerular. Dependiendo de ese nivel de daño se van a presentar las manifestaciones clínicas. Pero lo más simple, lo más sencillo que se va a presentar, va a salida de proteínas de la luz capilar hacia el espacio urinario, y también salida de hematíes, de glóbulos rojos. De ahí ya ustedes van deduciendo que una de las características clínicas más especiales de una enfermedad glomerular va a ser la proteinuria y la hematuria, ¿ya? La proteinuria y la hematuria, ahí ya van deduciendo ya ustedes. Hay ciertas cosas que debemos ya ir conociendo, aprendiendo desde ahora en cuanto a patrones de injuria glomerular. Cuando en una enfermedad glomerular, en una biopsia renal que mínimo para que una biopsia sea catalogada como buena muestra, debería tener mínimo 10 glomérulos siquiera. Otros son más exigentes, piden más glomérulos, pero el mínimo que sea 10. Cuando más del 50% de estos glomérulos están comprometidos, se dice que es una glomerulopatía difusa, ¿ya? Difusa. Más del 50% de los glomérulos. Y si es menos del 50%, como acá en este caso, que son solamente 4 de 10, se habla de una glomerulopatía focal. Después, si dentro de estos glomérulos comprometidos, ya sea en forma difusa o en forma focal, es todo el glomérulo el comprometido, se habla de una glomerulopatía global. Y si es un segmento nomás de ese glomérulo el comprometido, se va a hablar de una glomerulopatía segmentaria. Una de las combinaciones más comunes que ustedes van a encontrar son las formas, ya sean difusas o focales, con componente segmentario, ¿no? Y hay, en ese sentido, una glomerulopatía que se llama así, glomerulopatía focal, menos del 50% de glomérulos, y segmentaria. Así se denomina, en base a esos patrones de injuria glomerular. Bueno, entonces le decíamos que cuando se presenta una noxa que daña acá a este glomérulo, específicamente a la membrana capilar glomerular, se va a producir salida de proteínas y de glóbulos rojos. Entonces, en ese sentido, van a haber diferentes cuadros clínicos con los cuales se puede presentar una enfermedad glomerular.
Entonces, una enfermedad glomerular se puede presentar simplemente con proteinuria nada más, pero que es en poca cuantía y no alcanza el rango de síndrome nefrótico, no alcanza el rango de proteinuria nefrótica, y uno le va a llamar proteinuria no nefrótica. Pero si el compromiso ya de esta membrana es más importante, severo, hay gran componente de pérdida de proteínas, ya se va a alcanzar el mínimo de proteinuria que se requiere para denominarse síndrome nefrótico. Entonces uno va a decir, estamos frente a un cuadro clínico de síndrome nefrótico. Claro que si bien la proteinuria es el distintivo de un síndrome nefrótico, la proteinuria nefrótica, ese no es el único componente del síndrome nefrótico, hay otros componentes más que después lo vamos a mencionar. Pero ya entonces acá configuraría un síndrome nefrótico. Puede ser que una enfermedad glomerular se manifieste solamente porque a un examen de orina que puede ser de rutina, a un paciente se le detecta hematuria y se llega a la conclusión analizando de que esa hematuria es de tipo glomerular. Y lo único que tiene ese paciente es hematuria y microscópica, no es ni siquiera macroscópica, es microscópica, en un examen de orina se detuvo. Entonces, una hematuria microscópica también puede ser manifestación de una enfermedad glomerular. Puede ser que esa hematuria sea más importante, ya uno la vea a simple vista, ya es una hematuria macroscópica, ¿no? Manifestación también de una enfermedad glomerular. Puede que se configure lo que se llama un síndrome nefrítico. Ese paciente seguramente va a venir, aparte de la hematuria, va a ser hipertensión arterial, va a tener edema y va a configurar lo que se llama un síndrome nefrítico. Pero también, como vamos a ver más adelante, un grupo de patologías que comprometen al glomérulo son de tipo inflamatorio, y ahí todo el ovillo glomerular va a estar completamente infiltrado por células. Esas células van a disminuir la luz de los capilares, entonces la circulación glomerular se va a ver comprometida. Por lo tanto, la sangre que le llega a ese glomérulo va a estar disminuida, no va a haber el volumen suficiente para formar orina y se va a traducir en un cuadro clínico de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, dentro de sus causas también están las glomerulopatías. Entonces así también podría debutar una enfermedad glomerular. Pero podría ser que también en este glomérulo se presente un tipo especial de lesiones, en el cual el espacio urinario se cierre totalmente, por lo que se llaman las lunas o semilunas, que son proliferación de las células epiteliales viscerales del glomérulo y lo cubran totalmente ese espacio urinario e impide la circulación del flujo urinario. Y eso se va a manifestar por una insuficiencia renal. No es la aguda, la forma aguda, que se presenta en cuestión de días, ¿no? Sino va a ser una insuficiencia renal que se presenta en cuestión de semanas, ¿no? Semanas es más que días, pero menos que años, que caracteriza la insuficiencia renal crónica. Entonces esta se llama insuficiencia renal rápidamente progresiva, cuando hay presencia de esas medias lunas. Y la otra forma, ¿cómo se puede presentar una enfermedad glomerular? Y es como una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, todos estos son los cuadros clínicos que podemos observar en un paciente que venga con enfermedad glomerular. ¿Y las glomerulopatías cómo se clasifican? Tenemos las glomerulopatías primarias y secundarias. Primarias son cuando el compromiso fundamentalmente está asentando sobre el riñón. El riñón es el principal órgano comprometido
Y en las secundarias es cuando el compromiso renal es parte de un compromiso sistémico. Puede estar comprometido, pues no solamente el riñón, puede estar comprometido el pulmón, el corazón, el hígado, vasos sanguíneos extrarrenales, sistema nervioso, etc. En cambio, cuando es primaria, se compromete principalmente el riñón. Ese se llama glomerulopatía primaria. Y van a haber glomerulopatías, enfermedades glomerulares, en la que hay gran proliferación. Ese es también otro patrón de injuria glomerular. Los patrones proliferativos y los no proliferativos. Proliferativo, ¿qué cosa quiere decir? Cuando en la biopsia renal, en el glomérulo, van a haber una gran cantidad de células. ¿Y por qué pueden estar aumentadas esas células? Porque las mismas células primigenias del glomérulo aumentaron, proliferaron. O sea, pueden proliferar las células endoteliales, las células mesangiales o las células epiteliales. O puede haber exudación, exudado, llegada de células sanguíneas hacia el glomérulo, sobre todo polimorfonucleares, macrófagos, etc., ¿no? Ahora vamos a ver en qué casos se presenta. Esas son las formas proliferativas. Y van a haber enfermedades glomerulares donde no hay ninguna proliferación de ese tipo del que hemos mencionado. Esas son las formas no proliferativas. Y lo que venga ya, vamos a hacerlo haciendo un correlato clínico y de tipo de lesión, tipo de compromiso de la estructura glomerular. Ya hemos visto los cuadros clínicos que pueden dar, y lo más característico, lo más saltante cuando ustedes tengan alguno de esos cuadros clínicos, hay algunos que les puede decir de frente: ya, acá está comprometido el glomérulo, esta es una enfermedad glomerular. Por ejemplo, ¿en qué casos? Si el paciente viene con síndrome nefrótico, es casi ya el indicativo de un 100% de que la patología es glomerular. Igualmente, cuando venga con un síndrome nefrítico el paciente, te dicen: este es el glomérulo. O si es una rápidamente progresiva, insuficiencia renal rápida, también pueden decir: ya, esto es muy probablemente patología glomerular. En cambio, si les viene con una proteinuria simple, puede que sea glomerular. Ya hemos dicho que está dentro de los cuadros clínicos de las enfermedades glomerulares. Pero hay otras enfermedades no glomerulares que también les pueden dar proteinuria. Por ejemplo, enfermedades del túbulo renal, sin compromiso del glomérulo, les puede dar proteinuria. Hematuria, si bien puede ser causa glomerular, pero yo puedo sangrar de otras estructuras que no sean el glomérulo y se presenta como hematuria. Puedo sangrar del túbulo, puedo sangrar de la vejiga, uréter, próstata, etc. Y no tiene que ver nada con el glomérulo. Igualmente, insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda, si bien puede darme la enfermedad glomerular, pero hay otra lista grande de patologías no glomerulares que pueden manifestarse con esos cuadros clínicos. ¿Ya? Entonces, lo más característico que ustedes siempre que se les presente y ustedes lo enfrenten y digan: ya, esta es patología glomerular, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico e insuficiencia renal rápidamente progresiva. Entonces, vamos a relacionarlo con el síndrome nefrótico, nefrótico. ¿Por qué se caracteriza un síndrome nefrótico? Hemos dicho por proteinuria, ¿no? Esa es la característica principal, por proteinuria. Y es una proteinuria importante que supera un rango de 3 o de 3.5 gramos en 24 horas, ¿no?, de proteínas en orina. Y aparte de eso, se va a manifestar con otras características que conforman este síndrome nefrótico. Hipoalbuminemia, se va a reducir la albúmina, se va a presentar edema, se va a presentar dislipidemia. El hígado, en un afán de compensar la pérdida de proteínas, dispara mecanismos para producir más proteínas,
y no se sabe por qué motivos también se dispara la producción de lipoproteínas, por eso aumentan el colesterol, todo eso hay lipoproteinemia, y también se va a perder proteínas por orina, lípidos por orina, son las gotas grasas o los cuerpos ovales, que son células tubulares cargadas de lípidos, ¿no? Entonces todo eso va a conformar el síndrome nefrótico. Entonces el síndrome nefrótico va a reflejar casi siempre una lesión glomerular no inflamatoria y por lo tanto no proliferativa, no hay proliferación. Ejemplo, esta es característica de una glomerulopatía caracterizada por engrosamiento de todas las membranas basales glomerulares. Son gruesas estas, ¿no? Patología de la membrana basal glomerular. Pero acá el número de células, la celularidad es prácticamente normal, lo que se ve en cualquier glomérulo normal. Entonces, esta es una glomerulopatía no inflamatoria y no proliferativa. El mecanismo de este tipo de lesión se debe a tres mecanismos básicos, cuatro. Uno, que se haya dañado la célula epitelial glomerular. Esta célula epitelial algo la dañó a esa célula. Por lo general son por citocinas producidas por células inmunológicas de nuestro mismo cuerpo. Algo la dañó, ese es un mecanismo. El otro es porque se forman complejos inmunes y se activa el complemento en el espacio subepitelial. Ejemplo, acá hay cuerpos electrodensos que están debajo de esta célula epitelial, entre la célula epitelial y la membrana basal. Y esos complejos inmunes que se ubican a ese nivel no están casi en contacto con la circulación. Por eso es que no disparan mecanismo inflamatorio ni proliferativo, porque están lejos de la circulación. ¿Ya? Estos están lejos, tiene que pasar acá todavía la célula endotelial y tiene que pasar la membrana basal, están al otro lado, no están en contacto directo con la circulación. Por eso es que el complemento no se activa, y por eso es que no hay proliferación de células ni inflamación. ¿Ya? El depósito también puede ser porque haya depósito de proteínas de la pared capilar glomerular, de proteínas anormales. Ese mecanismo es la responsable de las dos o de una de las principales enfermedades glomerulares al que nosotros nos enfrentamos todos los días. Ustedes también lo van a ver. Eso es ejemplo en la diabetes mellitus. En la diabetes, la patología es por el depósito de sustancias anormales parecidas a la membrana basal y que engruesan y alteran la estructura y función de la membrana basal. ¿Ya? Ese es el principal mecanismo de la diabetes mellitus. Y se engruesa la membrana basal, y también en el mesanquio se forman nódulos degenerativos acá. Eso caracteriza la diabetes. ¿Ya? Y eso también se ve en la amiloidosis. Y el cuarto mecanismo es el síndrome nefrótico congénito. Ahora vamos a ver en qué consiste. Entonces, estos son los cuatro mecanismos básicos fundamentales por el cual se daña la estructura de la pared capilar glomerular para dar origen a este síndrome nefrótico. ¿Ya? Entonces vamos a ver rápidamente, así no, para que ustedes tengan una noción, ya vayan conociendo los nombres de las principales enfermedades glomerulares y sus manifestaciones clínicas. Seguimos todavía con síndrome nefrótico. Vamos a ver daño del podocito de esta célula epitelial por citocinas.
Este es un porocito, ¿no? Normal. En cambio, esta glomerulopatía por cambios mínimos, la lesión básica es a nivel de esta célula epitelial. Miren acá cómo los pedicelos están bien formaditos, ¿no? Que se adhieren a la membrana basal glomerular. En cambio, en esta enfermedad de cambios mínimos, esta célula epitelial tiene sus pedicelos, todos prácticamente se han aplanado. No hay miren esta figura, este esquema, ese aplanamiento de pedicelos. Y eso llevó a alteración del diafragma de filtración, ese es el diafragma de hendidura por donde van a filtrarse las proteínas, y se altera totalmente y se produce gran pérdida de proteínas. En la microscopía óptica, miren, este es un glomérulo, si uno lo ve a simple vista es normal, y eso es lo que caracteriza la enfermedad de cambios mínimos o enfermedad de la célula epitelial. Es normal, la celularidad, las luces, todo está normal, pero la microscopía electrónica sí les va a mostrar los efectos de esta patología, de esta lesión de esta célula por citocinas, por sustancias tóxicas que afectan la estructura y función de esta. Por ejemplo, aquí está acá señalando todo este aplanamiento acá de los porocitos. Esa es la enfermedad de cambios mínimos. Esa es la causa de síndrome nefrótico más común en niños, más común en niños, la enfermedad de cambios mínimos. Y otra enfermedad asociada a este de cambios mínimos y que también se debe a lesión de esta célula epitelial es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Así se denomina. Glomerulosclerosis focal y segmentaria. También acá se va a presentar clínicamente por un síndrome nefrótico, pero ya va a empezar a tener ciertas cosas que la diferencian de una enfermedad de cambios mínimos. Acá de repente ya aparece hematuria, aparece algo de hipertensión arterial, y estos pueden evolucionar en el tiempo a la insuficiencia renal. En cambio, cambios mínimos casi nunca evoluciona a la insuficiencia renal. Y la lesión, como les decía, es un glomérulo aquí, es solamente una parte la que está comprometida, igual que acá, una parte, no es todo el glomérulo, esto es segmentario, y el número de glomérulos seguramente no eran todos, sino eran menos del 50%, y por eso se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, las dos enfermedades glomerulares que dan síndrome nefrótico y que se deben a efecto tóxico de citocinas son la enfermedad de cambios mínimos y la glomerulosclerosis focal y segmentaria. El otro mecanismo, decíamos, era por complejos inmunes y su activación del complemento en este espacio, en el espacio subepitelial. Como les decía, esto está lejos de los sitios donde sí habría una gran activación del complemento, como sería el espacio subendotelial o como podría ser el espacio mesangial. Esto está lejos, por eso no hay gran componente inflamatorio en esta entidad, ni proliferativo. Y eso es lo que les mencionaba primero. Esta es la misma histología, membranas basales engrosadas por depósito de complejos inmunes subepiteliales. Y este es una de las principales causas de síndrome nefrótico en el adulto. Esta es la glomerulopatía membranosa. El otro mecanismo era depósito de proteínas anormales en la pared capilar glomerular. Y ahí hay dos patologías que dominan la clínica de un síndrome nefrótico. Ahí está la amiloidosis y la diabetes mellitus. La diabetes a la cabeza, ¿no? Porque la diabetes es frecuentísima.
pero entre nosotros también se ve mucha amiloidosis, asociada sobre todo a tuberculosis en cualquier órgano. Entonces, mire todos estos depósitos aquí de amiloide, engrosamiento de las membranas basales, estos depósitos gruesos de amiloides en el mesangio, las membranas basales también engrosadas, y acá en la diabetes mellitus igualmente. Todos estos son depósitos mesangiales y membranas basales engrosadas. Esto es la nefropatía diabética, engrosamiento de la membrana basal glomerular por sustancias parecidas a la membrana basal misma, membrana basal light se llama, y por depósitos a nivel del mesangio, ¿no? Por esto se llama glomerulosclerosis diabética. La amiloidosis también se puede llamar glomerulosclerosis, y en ese caso ya sería amiloidea, ¿no? Amiloidea. A veces por una simple tinción de hematoxilina y eosina es dificultoso algunas veces diferenciar si es una diabetes mellitus de una amiloidosis. Claro que si uno ya une los datos con el cuadro clínico, no si esa biopsia es de un paciente con síndrome nefrótico y que tiene diabetes, uno va a pensar por primera posibilidad en diabetes. Pero si a uno le presentan una biopsia así a simple vista, uno puede en algunos casos dudar, ¿es esto diabetes o es amiloidosis? Y el otro mecanismo que les decía, el cuarto, es el síndrome nefrótico congénito. Miren, esta es la membrana basal, este es el endotelio, esta es la luz capilar, este ya es los pedicelos, y estos pedicelos se unen unos a otros a través de este diafragma. Y ese diafragma está formado por proteínas. Las principales proteínas que lo conforman son las nefrinas y las podocinas. Van a haber alteraciones genéticamente regidas en la cual hay una expresión anómala de estas proteínas, tanto puede ser la nefrina, la podocina o de muchas otras proteínas que están involucradas en la formación de este diafragma, pero los principales son de la podocina y de la nefrina, y eso van a dar síndromes nefróticos congénitos. Acá no es por citocinas, no es porque hay complejos inmunes, nada de esas cosas. Acá es alteración en la formación de estas proteínas que conforman este diafragma en hendidura. Van a ser diafragmas anómalos y va a permitir el escape de proteínas. Y se va a manifestar como síndromes nefróticos congénitos, ¿ya? Desde niñitos van a tener este cuadro clínico. Entonces esos son los cuatro mecanismos básicos por los cuales se va a presentar síndrome nefrótico. Daño a la célula epitelial por citocinas, complejos inmunes en el espacio subepitelial que no va a formar, no va a activar el complemento, no va a haber proliferación, no va a haber inflamación. El otro es depósito de proteínas anormales en la membrana basal, como la diabetes mellitus y la amiloidosis. Y el cuarto mecanismo es este síndrome nefrótico congénito, alteraciones genéticas de la conformación proteica de este hemodiafragma. Bueno, eso es lo que les decía del síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, resumiendo, las causas primarias más comunes de síndrome nefrótico son la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, y hay uno en el cual, eso lo vamos a ver más adelante, en que también hay un componente inflamatorio, que es la glomerulonefritis membrano proliferativa. Esta membrana proliferativa es
como su mismo nombre lo dice, es proliferativo, es inflamatorio, pero clínicamente puede dar síndrome nefrótico y también da síndrome nefrítico, ¿no? En cambio, estas fundamentalmente son síndrome nefrótico. Esas son las causas primarias. Y las causas secundarias más comunes del síndrome nefrótico, la diabetes mellitus y la amiloidosis. La diabetes a la cabeza, y en general si uno compara con todo esto, la diabetes está muy por delante. Entonces vamos a ver la otra entidad que cuando uno la enfrenta, uno dice, ah, ya, esta es enfermedad glomerular, ese es un síndrome nefrítico, ese también por lo general refleja una lesión inflamatoria, acá sí hay proliferativa. Miren este glomérulo con un síndrome nefrítico, esta es una glomerulopatía de un síndrome nefrítico. Miren la tremenda cantidad de células, y hay células de todo tipo, células endoteliales, células mesangiales, células epiteliales, de todo proliferado acá esto. Y miren las luces vasculares, casi ni se ven, no se ven. Entonces la formación de orina acá debe estar bien comprometida. Seguramente que este paciente está viniendo por el gran componente inflamatorio. Un examen de orina debe haber, pues ahí seguro hematíes, células de todo tipo, debe haber neutrófilos, todo eso, porque acá también hay exudado de polimorfos nucleares, todo eso está aumentando, está contribuyendo a esta gran hipercelularidad, ¿ya? Entonces este es un síndrome nefrítico. Este paciente seguramente está viniendo con oliguria, porque no hay acá espacios para formar orina, debe estar con oliguria. Ese paciente debe venir con edema, ¿no? Con edema. Debe haber retención de agua, ¿no? Debe estar hipertenso este paciente, y todo eso conforma el síndrome nefrítico. Y acá en estos casos los mecanismos básicos va a ser formación de complejos inmunes y activación del complemento ya en los espacios que sí están casi en contacto con el torrente sanguíneo, que es el espacio mesangial y el espacio subendotelial. Ahí es donde se depositan estos complejos inmunes en un síndrome nefrítico. Entonces, ese es uno de los mecanismos. El otro es cuando hay anticuerpos circulantes contra esta membrana basal. Y el tercer mecanismo, cuando hay anticuerpos circulantes tipo alfa. Esos son los tres mecanismos fundamentales por los que se van a presentar síndrome nefrítico. Entonces, primero vamos a ver formación de complejos inmunes y activación de complemento en el espacio subendotelial y acá en el mesangio. Este es el mesangio, está lleno de complejos inmunes, el espacio subendotelial también con complejos. Y eso sí va a disparar la activación del complemento. Y el complemento pues va a producir una serie de sustancias proliferantes y que van a atraer leucocitos, va a producir sustancias químicas, etcétera, que van a producir una gran proliferación de células. Y uno de esas variantes es la glomerulonefritis membrana proliferativa, así se denomina. Hay proliferación de células y hay engrosamiento de la membrana basal. Y esa membrana basal tiene como característica que es como si se desdoblara y formara como líneas de tren, se llama eso, líneas de tren. Entonces es la membrana proliferativa. Y esa es la entidad que les decía que clínicamente más o menos un 50% se manifiesta como síndrome nefrótico y otros como síndrome nefrítico. O en otros casos hay la combinación de ambas cosas, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Así pueden venir. Y lo que más van a ver ustedes como este tipo de lesión es la glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica. En realidad es preferible denominar postinfecciosa, porque no solamente el estreptococo es el que produce este tipo de lesión,
sino son otro tipo de bacterias. Puede ser neumococo, puede ser estafilococo, puede ser gram negativo, pueden ser virus, pueden ser hongos, hasta parásitos pueden producir. Por eso es mejor denominar la posinfecciosa. Y cuando uno identifica ya al germen causante, entonces ahí uno le podría poner el nombre de postestreptocócica. Entonces, y acá en esta posinfecciosa, los antígenos estreptocócicos circulando, en la misma circulación se van a unir a un anticuerpo. Y esos van a configurar lo que se llama complejos inmunes circulantes. Y a través de la circulación van a llegar al riñón y se van a depositar en el espacio subendotelial y en el espacio mesangial. Y ahí van a disparar el mecanismo inflamatorio por activación del complemento. Y eso es lo que va a originar esta gran celularidad que tiene. Casi no se ven las luces vasculares. Y esto es a la microscopía electrónica y esto es a la inmunofluorescencia. La mayoría de biopsias que ustedes vean de una glomerulonefritis postinfecciosa, paradójicamente les va a mostrar los depósitos en el espacio subepitelial. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo? Pues si el subepitelio casi no se activa el complemento, no produce este gran componente inflamatorio. Lo que pasa es que en un inicio llegan al espacio mesangial y al espacio subendotelial, y ahí es donde disparan toda esta proliferación. Con el tiempo, esos complejos inmunes van a ser degradados y algunos van a llegar al espacio subepitelial. Y cuando llegan a ese espacio subepitelial, incluso pueden manifestarse como síndrome nefrótico, ¿ya? Por eso uno ya sabe, como causa el síndrome nefrótico, hay algunos casos de glomerulonefritis postinfecciosa que dan síndrome nefrótico. Sobre todo eso es la etapa en que los complejos inmunes pasaron al espacio subepitelial, que es donde dan el síndrome nefrótico. Otra que también pertenece a este mismo grupo, hay una glomerulonefritis por inmunoglobulina A. Hay una glomerulopatía que es debida a inmunoglobulina A. Y acá el depósito es fundamentalmente a nivel del mesangial. Y también se manifiesta como síndrome nefrítico, pero su característica principal es dar de hematuria, y hematuria macroscópica. Eso caracteriza a estas glomerulonefritis tipo inmunoglobulina A. Hay varios tipos de esto, diferentes formas clínicas, pero yo quiero que tengan el concepto básico nomás de por qué es que se presenta este problema a nivel renal. Anticuerpos circulantes antimembrana basal glomerular. Eso es característico de esta enfermedad que se llama de Guttmann. Ahí se forman anticuerpos como parte de una enfermedad de autoinmunidad dirigidos contra la membrana basal glomerular y dirigidos contra la membrana basal del pulmón. Ambas membranas basales tienen elementos químicos comunes que pueden servir como antígenos para la formación de esos anticuerpos. Entonces el compromiso se va a manifestar por compromiso pulmonar y por compromiso renal. Renal a través de un síndrome nefrítico, y en pulmón por hemorragia pulmonar, con cuadros de insuficiencia respiratoria, etc. Estas son las inmunofluorescencias a nivel renal de ese patrón lineal. Todas las membranas basales están teñidas con la inmunofluoresceína que tiene
el anticuerpo anticadena alfa 3 del colágeno 4 de la membrana basal glomerular y de la membrana alveolar. Y miren, en esta biopsia, esta es una hemorragia intraalveolar, esta es biopsia de pulmón, los alveolos llenos de sangre, y este es en el riñón. Esta entidad que estamos viendo, anticuerpos circulantes antimembrana basal, y la siguiente que vamos a ver, anticuerpos tipo ANCA, son las que van a dar principalmente la insuficiencia renal rápidamente progresiva. Estas son las que tienden a formar las medias lunas. Por ejemplo, acá se está formando una media luna. Miren, esto es lo que queda de un glomérulo, y acá esto de acá, todo está conformando una media luna por proliferación de las células epiteliales parietales de esta luz, ¿no? De este espacio urinario. Se está formando, esta es una media luna celular todavía. Cuando eso se transforma en tejido fibroso se llaman semilunas fibrosas. Y eso es la característica histológica de una insuficiencia renal rápidamente progresiva. El ejemplo, lo que decíamos, anticuerpos circulantes tipo ANCA, una de ellas es la granulomatosis de Wegener, ese es un tipo de vasculitis. Y miren, vean esta media luna, este es el glomérulo, lo que queda del glomérulo, y todo esto de acá ya no es una media luna, es toda una luna, ¿no?, que está rodeando a lo que queda de este ovillo glomerular. Este es una media luna fibrosa. Y acá también, en esta inmunofluorescencia, todo esto es lo que queda del glomérulo, y esto de acá se está tiñendo, toda esta media luna de acá, tejido fibroso, que lo está rodeando, ¿no?, lo está ahogando a ese glomérulo. Esto es característico de la granulomatosis de Wegener. Entonces no se olviden, este mecanismo, anticuerpos circulantes antimembrana basal y estos tipo ANCA, son los que se van a manifestar clínicamente con insuficiencia rápidamente progresiva e histológicamente caracterizada por esas medias lunas. Estos son los anticuerpos tipo ANCA, y este es el síndrome nefrítico, ¿no? Y acá, con esto quiero recalcar que las causas más comunes de síndrome nefrítico, entonces, son la glomerulonefritis postinfecciosa que hemos visto, la SANCA, el lupus eritematoso sistémico, nefropatía por inmunoglobulina A y la glomerulonefritis membranoproliferativa. ¿Esta qué cosa era? El síndrome de Goodpasture. Y las que les van a dar rápidamente progresivas son la ANCA y esta la de Goodpasture. Claro que otras entidades, sin ser estas, también pueden producir esas semilunas, pero ya son menos comunes. Estas son las principales. Yo les decía que cuando un paciente viene con hematuria, eso puede ser por patología glomerular, pero puede ser también de otra causa. Entonces ustedes tienen que tener la capacidad para diferenciar cuando una hematuria es glomerular o no glomerular. Las hematurias glomerulares, ¿por qué se caracterizan? Por ejemplo, si esta es una nefrona y si está sangrando de acá del glomérulo, estos hematíes, al caer al túbulo, van a tender a agruparse y formar cilindros teniendo como base esta proteína que normalmente es producida por el túbulo distal, que se llama la proteína de Tamm-Horsfall, que es una mucoproteína. Esa es la base para formar los cilindros urinarios. El cilindro que está formado casi exclusivamente de esa proteína de Tamm-Horsfall es un cilindro hialino. Eso se puede ver en condiciones normales, pero cuando a esa proteína de Tamm-Horsfall, ese cilindro, se le agregan otras células, ya son los cilindros celulares, y puede que lo que se le agregue ahí sea como en este caso sean hematíes,
y eso van a formar lo que se llama cilindros hemáticos. Cuando ustedes vean cilindro hemático en un sedimento urinario, ustedes sin ninguna duda dicen, este sangrado es de glomérulo, es sangrado glomerular. Pero también se pueden depositar otras células, ¿ah? Pueden depositarse células del epitelio tubular, son los cilindros epiteliales. Eso ya se ve en otras patologías, necrosis tubular, algún ejemplo, ¿no? Nefritis tubulointersticial. O se pueden formar cilindros de glóbulos blancos, cilindros leucocitarios, en casos de ¿qué? De pielonefritis agudas, cilindros leucocitarios. Bueno, y entonces una de las características de hematuria glomerular es el cilindro hemático. Y otra característica es que estos hematíes, en su paso por este túbulo, estos hematíes provenientes del glomérulo, van a pasar por diferentes sitios de diferente carga osmótica y van a alterar las membranas de esos hematíes. Y esos hematíes van a ser lo que se llama hematíes dismórficos. No son hematíes así redonditos, ¿no? Redonditos, con su membrana bien nítida, ¿no? Entonces todo irregular. Hematíes dismórficos. Eso también es característico de la hematuria glomerular. Y si aún más esta hematuria se acompaña también de proteinuria, ya ese es otro criterio para decir, esta es una hematuria que está viniendo de glomérulo. Y ustedes tratan de buscar una enfermedad glomerular hasta encontrarla, ¿no? Cuando encuentren esa hematuria. Entonces, esta es hematuria glomerular, cilindros hemáticos, glóbulos rojos dismórficos, todos alterados, cilindro hemático, y miren, para que comparen, son hematíes normales en orina, son hematurias no glomerulares, los glóbulos rojos bien redonditos, compárenlo con estos todos dismórficos, ¿no? Este es como un pequeño resumen, todas las diferentes enfermedades glomerulares que pueden dar alteraciones en el sedimento urinario, hematurias, y esta hematuria que les decía que es de tipo macroscópico y recidivante, es la manifestación predominante de esta glomerulonefritis por inmunoglobulina A, ¿no? Que da síndrome nefrítico. Los de síndrome nefrótico, las causas principales, aquí cambios mínimos, glomerulosclerosis focal segmentaria, la membranosa, y estas dos, las secundarias, la diabetes y la amiloidosis. Síndrome nefrítico, las glomerulonefritis endocapilares, o de ese grupo de que hemos dicho, de las proliferativas, glomerulonefritis posinfecciosa a la cabeza. Y esta también, la glomerulonefritis crescéntica o de semilunas. Insuficiencia renal rápidamente progresiva, principalmente las por semilunas o por crecientes. Y las que evolucionan hacia la cronicidad, las principales: diabetes, amiloidosis, nefropatía por inmunoglobulina A y glomerulosclerosis focal segmentaria. Muchas glomerulopatías al final de cuentas, van a evolucionar a esto: un estado de glomerulosclerosis y fibrosis intersticial. ¿Ya? Esta charla se va a complementar mucho con otro de los conceptos que vamos a mencionar en las dos clases siguientes, por eso yo no lo repito, pero esto grábense. Muchas glomerulopatías van a llegar a esto, a estadios finales, a insuficiencia renal crónica, ¿no? Y que pueden requerir terapia de reemplazo renal. Y acá, ya desde ahora también ya vayan grabándose bien, que la principal enfermedad glomerular que lleva a esto, que lleva a insuficiencia renal crónica, es la diabetes mellitus. Es la patología número 1 ahorita como causante de enfermedad renal crónica. La diabetes y en segundo lugar la hipertensión arterial son las dos entidades clínicas más comunes causantes de enfermedad renal crónica.